saluda Alexander Hércules aquí en Good News. Vaya, Alexander Hércules, estamos nuevamente acá trayéndote la palabra de Dios, un mensaje que puede confortar tu vida, que puede transformar tu vida siempre y cuando tú estés atento con tus oídos bien abiertos y sobre todo los oídos espirituales. Hoy tenemos a nuestro hermano y pastor José Vázquez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto a toda la audiencia de Good News, a todos los amigos. Es una bendición siempre poder estar aquí y compartir con ustedes. Excelente. Claro que sí. Gracias, pastor. Pues gracias te damos también a ti por lo que nos has estado apoyando ahorita con lo que ya tenemos 2 meses de nuestro canal. Estamos de fiesta esta semana, estamos muy contentos. 2 meses y la verdad ha sido una reacción de parte de los amigos, de parte de los hermanos y personas que nos apoyan. Muy bien, gracias a Dios y toda la gloria sea para Dios. Pastor, gracias por estar con nosotros. El Señor ha puesto una palabra en tu corazón y quisiéramos escuchar qué es lo que el consejo que hoy traes para el pueblo de Dios. Claro que sí. Es importante que hablemos acerca de lo que es la comunión entre hermanos. Fíjate que nos estamos enfrentando a la situación que estamos todos en casas. Ahorita no estamos haciendo iglesia como normalmente la hacemos. Sin embargo, no podemos pensar que esto va a ser así siempre. Tenemos que regresar, volver a convivir, ¿verdad? Acuérdate que los principios básicos de iglesia es como el cuerpo de Cristo. De lo que estamos hablando es de unidad y de comunión. Necesariamente tenemos que convivir. Entonces, es importante que toquemos temas como este porque, como te darás cuenta, este tiempo que estamos viviendo ha servido para que reflexionemos mucho acerca de la manera como hemos estado trabajando. Entonces, pienso que es un momento apropiado para tener una perspectiva de las relaciones que hemos estado formando, llevando a cabo dentro de la iglesia. Y es importante, ¿verdad?, que hablemos al respecto, porque en una ocasión anterior que estuvimos hablando, tocamos el tema de personas que migran de la iglesia a causa de malos tratos. Y usar expresiones como esa, de repente no encajan en la idea que la gente tiene sobre iglesia, porque todos nos imaginamos que vas a venir y te vas a encontrar con una cantidad de gente amable, buena, atenta, que van a estar contigo para ayudarte, etcétera, etcétera. Y resulta que para muchos no es así la experiencia. Correcto. Llegan a una comunidad cristiana, llegan a una congregación con expectativas como esa, y es posible que se topen con malas experiencias de personas que al contrario de recibirte cariñosamente, amablemente, te reciben de otra manera, pues. Entonces, creo que es bueno que hablemos del punto, que abordemos el tema con la idea de que nosotros podamos crecer y podamos también avanzar en ese sentido. Ok, ¿Te parece? Me parece muy bien, muy bien. Para esto es muy importante porque es lo que suele pasar generalmente. Correcto. Mira, hay una situación en las iglesias que es lo que hablábamos ese día, que viene gente nueva, pero no es gente que viene a convertirse, sino que es gente convertida que viene de otras congregaciones. Entonces vienen ofendidas por el pastor, porque suele suceder, vienen lastimadas por los líderes o por alguna situación de la congregación. Entonces, bueno, hay un tipo de esas personas que andan buscando de iglesia en iglesia. Amén. ¿Verdad? Pero hay otras personas que lamentablemente de verdad pasan por malas experiencias como estas y se ven orillados, pues, obligados a emigrar de sus congregaciones, ¿verdad? Entonces, hay un montón de aspectos que podemos abordar al respecto. Yo empezaría diciéndote esto, mira, Alexander. Algo que yo hago cuando recibo a una persona que nos visita por primera vez, que sea convertida o no, siempre yo la saludo y doy estas palabras.
el primer ministerio que Dios te da como creyente es la congregación donde vas a pertenecer. Porque entonces yo explico, podés tener dones, podés tener ministerios, podés tener deseo de servicio, podés tener recursos. Hay gente que llegan a la iglesia para bendecir material o económicamente, porque no pueden estar activos en la obra, pero pueden sostener la obra. Pero podría ser que vos tengas esos recursos y tengas muchísimas cosas más, pero si no tenés una congregación a la cual vas a edificar, a la cual vas a bendecir, difícilmente vas a ser útil. Entonces yo he conocido grandes maestros que no quieren echar raíces en una congregación, quieren andar de un lado para otro, ¿verdad? Y yo pienso que debemos de basarnos en la palabra de Dios que dice que los ministerios, tanto los ministerios como los dones, han sido dados por Dios para la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, partiendo de ahí, vos generás una identidad con tu congregación y llegás a desarrollar un sentido de fidelidad y de lealtad a la congregación. Hay personas que lo hacen al líder, al pastor, o a la visión que tiene este líder porque les encanta el trabajo que se hace, la manera como se hace, en fin, ¿verdad? Pero no tenemos que dejar de lado la realidad, que nosotros como seres humanos, aunque somos colectivos, tenemos ciertas dificultades para convivir, y eso no es particular de la iglesia, eso se da en todas las áreas, en tu área de trabajo, las personas que estudian, incluso tu sector donde vivís, tu barrio, tu colonia, ¿verdad? Siempre hay de repente algunas dificultades para que nosotros podamos convivir. La iglesia no es la excepción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se generan estas situaciones? ¿Por qué se generan estos conflictos? ¿De dónde es que viene toda esta situación? Yo quisiera leerte en el libro de Ezequiel, hay un pasaje lindísimo, muy conocido, en Ezequiel 34, donde hay un pasaje donde Dios reprende a los pastores de Israel, ¿ok? Y me quiero centrar solamente en esos versículos porque no quiero ocupar mucho tiempo. Dice el versículo 20 de Ezequiel 34, Alexander. Por tanto, así dice Jehová el Señor. He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Ok. Wow. Cuando el Señor mira la injusticia que se está llevando a cabo en el tiempo del exilio, Ezequiel es un profeta que escribe en este tiempo de exilio, y el Señor ve que la gente del pueblo, en lugar de apoyarse, en lugar de ayudarse, se están aprovechando unos de otros. Esto es prácticamente un esquema normal de la sociedad, donde las personas que están en mejor posición creen que tienen derechos sobre las personas que están, digamos, abajo de ellos, y por lo tanto tienden a cometer abusos, a tratar mal a la gente, a tener algún tipo de explotación, etcétera, etcétera. Y algo de eso estaba pasando en Israel en este tiempo. Personas que estaban en mejores condiciones se aprovechaban de las otras que estaban pues mal. Entonces es bien interesante ver que la gente tenía esa visión, pero para Dios, según el contexto de lo que leemos en este pasaje, para Dios es un mismo rebaño. Dios no hace diferencia. Acuérdate que nos encontramos con ese principio que también es una ordenanza, que la iglesia no debe hacer acepción de personas. No tenemos por qué clasificar, no tenemos por qué dividir, segmentar. Debemos de promover un pensamiento de iglesia donde todos seamos integrales, donde todos pertenezcamos y seamos parte de. Acordate lo que la Escritura a ti te exhorta y te dice: con el que esté riéndose, reíte; con el que esté gozándote, gózate; el que esté celebrando, celebra con él. Y por el contrario, al que esté llorando, llora con él. Entonces, nos enseña un principio de empatía,
en la que nosotros debemos formar parte de un mismo cuerpo y promover de alguna manera esa igualdad, que todos tenemos una función, por lo tanto, un grado de importancia, ¿verdad?, dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, Sí, sí. ¿qué sucede? Cuando el Señor ve a su rebaño, cuando ve a Israel en esta situación, Él hace una diferencia entre la oveja engordada y la oveja flaca. Es Ok. decir, que hay dos condiciones en este versículo, ¿verdad? Dos condiciones en las que pueden estar las ovejas. Puede ser que una se ha engordado, y por cierto, aquí lo dice en el sentido negativo. Se ha engordado la visión, el panorama que nos está dando el pasaje, es que una oveja es una oveja que se ha aprovechado y por lo tanto ha logrado una mejor posición, Ok. hablando secularmente, no espiritualmente. Y por el contrario, hay una oveja que no se ha nutrido, que no ha tenido la oportunidad, no ha tenido los recursos, no ha tenido el cuidado, y la describe como la oveja flaca. Entonces, este panorama que nos da de dos tipos de ovejas nos hace ver que la que está en mejor condición, la que está engordada, se aprovecha de la flaca. ¿Estamos? Eso es quebrantar el principio bíblico donde dice la Escritura que si nosotros vemos a uno entre nosotros que es débil en la fe, o que podemos aplicar que es débil en el sentido de la vida cristiana, dice, ustedes que son maduros, ustedes que están en mejor posición, tienen que ayudarle, tienen que cargarlo, tienen que prepararlo. Pero por el contrario, en este pasaje, el panorama es que en lugar de ayudarte, si tú eras la oveja débil, sucedía algo contrario. Te voy a leer el versículo 21. Dice, por cuanto, es decir, la acción que tuvo esta oveja engordada, dice, empujasteis el costado, con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Entonces viene la oveja y dice, como yo estoy mejor, porque yo soy más maduro, porque yo tengo más trayectoria, porque yo tengo mejor posición, porque yo soy más amigo del pastor, porque yo tengo mejor liderazgo, etcétera, 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 estoy en la libertad de maltratar a la A otra los oveja demás. que yo, según yo, está en una condición más baja que mi persona. Eso es un concepto de liderazgo totalmente contrario a la escritura, totalmente contrario. Amén. Porque si algo nosotros vamos a aprender del ministerio terrenal de Cristo, es que Él viene y convive. ¿Te acordás que Jesús tenía un círculo íntimo que eran los 12? Claro que sí. Sin Y después se embargo, había reducía. otro grupo de discípulos. En alguna ocasión se mencionan los 120, en otra ocasión creo que se mencionan más de 500 como discípulos. Hay nombres como José de Arimatea, hay nombres como, no me acuerdo cómo se llama este fariseo que va de noche a consultar con Jesús, ¿te acordás? Mm, Nicodemo, no me recuerdo Nicodemo, bien, si no estoy bien. que El también que. ellos eran. Sí, el que le dice que cómo va a volver a entrar al vientre de su Nicodemo, mamá, creo que era Nicodemo. Nicodemo, no me recuerdo Nicodemo, bien. sí, él es. Entonces, estos personajes eran discípulos secretos, ¿sí? Seguían a Jesús de lejos, pero eran sus discípulos. La Biblia dice que eran sus discípulos, ¿verdad? Entonces, pero el círculo íntimo donde Jesús convivió o donde se centró más bien el ministerio, que lo resalta más los relatos del Evangelio, son los 12. Ok. Y en los 12 tenemos nosotros una diversidad de personas en cuanto a carácter, ¿verdad? Vas a ver a un Pedro prepotente, a un Pedro alzado en alguna manera, ves a un Pedro, ¿cómo sería esta característica que se deja ir por el momento? Arrebatado. Vemos a un Juan pacífico, a un Juan amoroso, ¿verdad? El discípulo amado, y en fin,
cada uno tenía su propia característica y vemos entre ellos a un Judas. ¿Te acordás? Tenemos a un Judas que de vez en cuando critica lo que el Señor está haciendo. De repente se le vienen pensamientos y dice, ay, si este fuera maestro se daría cuenta que ese frasco de alabastro cuesta tanto dinero, lo podríamos vender, repartirlo entre los pobres. Entonces, hay un detractor incluso en ese grupo. Yo pienso que esto es una gran lección para nosotros como iglesia. Entender que el Señor no nos llama a nosotros a seleccionar. Incluso si la Biblia habla de que nosotros no debemos, ¿cómo se llama? Hacer esa clasificación, ese agrupamiento de personas, Sí, sí. ser selectivos, ¿verdad? Estamos hablando que cometemos el abuso muchas veces, Alexander, en la iglesia, el abuso religioso de definir quién es bueno y quién es malo. No, hemos llegado a cometer incluso ese abuso de marginar al hermano que creemos que es malo, que vive mal, el hermano mundano, el hermano esto y lo otro, y etiquetamos a la gente. El pastor puede cometer el error de llegar a clasificar entre los hermanos, no por obediencia, sino por simpatía o conveniencia, su grupo íntimo. Jesús lo tomó porque a partir de ellos nos dio muchas enseñanzas. A partir del perfil de ellos aprendimos mucho de nosotros mismos. Nosotros estamos representados en esa clase de discípulos que él tuvo. Los instruyó, les tuvo paciencia, trabajó con ellos, para ellos, les mostró los misterios que a los demás no se los mostró. Incluso dentro del mismo círculo hubieron unos que tuvieron más acercamiento que otros. Y entonces nos damos cuenta nosotros que podemos cometer el error en nuestro tiempo, Alexander, de tener preferencias que son por conveniencia, por simpatía y no por obediencia a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No sé si toqué contigo el... A ver, dime. Pastor, tengo algunas preguntas porque este tema, ojalá que no hagamos unos tres partes de este tema porque es muy largo y es muy complicado. Hay una situación y hay una situación que hay que dejar clara. Tú y yo crecimos en una congregación juntos, crecimos desde abajo y comenzamos a desarrollarnos en diferentes privilegios en la iglesia, pero nos dimos cuenta que en algún momento, en la misma congregación, hay grupos, en la misma congregación hay grupos de simpatía, Eso no estoy hablando del pastor haciendo selección, no. En la misma congregación, los mismos que estamos ahí, hay grupos de simpatía. Aparte de eso, hay grupos que apoyan al pastor. Y tú y yo crecimos en ese ambiente, en el ambiente en el que nos quedábamos de último, en el ambiente en el que cerrábamos las puertas. Si se hacía una vigilia, éramos los últimos. Si se hacía algo, éramos los primeros también, porque hay muchos que nos están viendo que también estuvieron en ese grupo donde estuvimos en algún momento trabajando con jóvenes, con adultos, o sea, éramos parte de, no éramos líderes ni nada, sino que éramos parte de los ministerios que habían, y nos dimos cuenta que había una selección entre nosotros mismos de simpatía. Aparte de eso, ahora que estamos congregándonos y todo, también me sigo dando cuenta que hay un grupo de apoyo al pastor, que es el que siempre está empujándolo, que es el que se queda de último, que es el que limpia, el que barre, el que propone, el que quiere hacer fiestas, y hay otro que solo participa. Entonces, el que solo es espectador. El que es espectador y el que solo participa generalmente es el más resentido, generalmente, porque de alguna manera no me toman en cuenta a mí, no me invitan a mí, no me llaman a mí. Estamos hablando de esas personas que en algún momento han tenido un rencor o una situación en su corazón donde han sido aludidas o han sido tomadas de menos. Habemos también ovejas que de alguna manera nos ha tocado estar de disciplina en disciplina, de disciplina en disciplina, y cuando ya salimos de una, nos metemos a otra disciplina y también hay un momento
de algún momento, bueno, ¿y por qué no salgo de esta disciplina? ¿Será que me están viendo mal? ¿Será que actúo mal? Y vemos al líder como que me está haciendo de menos y no estoy viendo yo que yo no estoy creciendo. Entonces, aquí se dan muchos factores en esos hermanos que andan de iglesia en iglesia buscando una simpatía, o en esos hermanos que andan de iglesia en iglesia esperando que no vean que yo no crezco, sino que me den la oportunidad de estar adelante, sea, como yo quiera estar. Yo tengo un talento y lo quiero dar. Otros no tienen talento y están adelante. ¿Por qué? Porque esa división. Y pasa eso. Y tú como pastor ahora, me imagino que te das cuenta, o no sé si estoy en error, tal vez solo pasa en mi mente, te das cuenta de que suceden esos tres grupos de personas. El espectador, el que apoya y aquel que se resiente por todo y por nada y no puede crecer y siempre está en disciplina. Al final de todo, la culpa la tiene el pastor. Para todos, la culpa la tiene el pastor. Siempre. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? Mira, normalmente el espectador, el que solo es espectador, posiblemente pase por una transición para convertirse en víctima, porque Okay. el espectador nunca se involucra, pero te está criticando todo lo que haces. Entonces, en algún momento, crees vos, al estar allá en la silla, solo siendo espectador, crees que lo harías mejor que el que lo está haciendo ahorita. No sé por qué existe esa mentalidad. Muchos pasamos por esa experiencia. Entonces Sí, vos sí, decís, sí. no, yo predicaría mejor que este, o yo cantaría mejor que este, o lo que está haciendo yo lo haría mejor, pero no lo hace. Entonces, esa actitud, si vos la vas cultivando, te llega a crear un resentimiento porque la gente empieza a quejarse y dice, a mí no me toman en cuenta, a mí no me dan un privilegio, tengo tanto tiempo de estar y no me miran, ¿verdad? Entonces, realmente lo que está pasando ahí es que la gente está esperando ser promovida, ¿verdad? No están buscando servir. Hay una gran diferencia y yo creo que uno, con el paso del tiempo y las experiencias con tanta gente, empezar a discernir quién llega con un propósito bueno y quién llega a molestar. Ajá. ¿Verdad? Y yo no sé si vos has tomado en cuenta en la escritura, pero Jesús eh, más de alguna vez tuvo que despedir a alguno y decirle, mira, lo siento, pero no me vas a seguir, pues porque creo que el ejemplo más claro es el del hombre rico. Le dice, Okay. Señor, yo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Yo me quiero acercar a ti, mira, Señor, yo quiero estar contigo. Y el Señor no le pone mucho requisito, ¿verdad? Ni bautismo, ni esto, ni lo otro. Solo le dice, ok, todo lo que tienes, toda tu riqueza se la das a los pobres y me seguís. Y dice que aquel se quedó consternado y cuando empezó a medir se dio cuenta que tenía mucha riqueza y mejor se fue. Entonces, hay personas que el evangelio no lo van a pasar, no lo van a tragar, porque el grado de exigencia que Dios te pone es muy grande para ellos. Entonces Okay. jamás se van a entregar, pero si son buenos para estar molestando dentro de la congregación, ¿verdad? Suele Critican pasar. todo lo que haces, creen que son mejores. Entonces, como te digo, ese espectador posiblemente va a llegar un momento donde va a pasar la transición y se va a convertir en una persona lastimada y se va. Se va porque a él nunca le dieron privilegio, porque dice, ese que es director de alabanza, él hace esto, es este tipo de persona y yo soy mejor y a mí no me ponen y critican todo, entonces se van, pero se van enojados, no se van lastimados. Correcto. Pero sí hay personas que son lastimadas, Alex, que es más o menos la idea del pasaje que yo te traje, donde hay abuso dentro de la iglesia, hay abuso de autoridad. Okay. O sea, Sí, yo sí. he escuchado líderes decir, yo soy el que tiene mayor trayectoria y atribuirse autoridad porque son los más viejos de estar en la iglesia. ¿Te imaginas vos a una persona que cree que tiene el derecho de liderazgo porque es el que tiene más tiempo? Por lo tanto, para él, una persona nueva, un joven nuevo o un prospecto nuevo, no es para él un candidato para servir o para liderar, porque ya está él. Entonces, este tipo de cosas
sí lastiman a la gente. Claro. Entonces la gente quiere la posición y quiere el ministerio, pero solo para algo propio, para poder brillar ellos. O sea, yo he estado, te voy a decir, para que veas la actitud con la que la gente llega a la iglesia. Yo creo que es bueno que hablemos de eso, para Claro. que la gente entienda a lo que va cuando se congrega, que no esperen una sala llena de ángeles. Entonces, yo he estado, yo soy muy observador y he visto cuando la gente viene entrando y el hermano de la puerta lo recibe con la mano y lo deja con la mano extendida. Y te estoy pintando una escena de lo más, ¿qué te puedo decir? Menos grave posible. Ok. Pero ese tipo de arrogancia, ese tipo de actitud genera descontento y hace fisuras, ¿verdad? Porque aquel hermano va a marcarlo a este y va a decir, este no me saludó, este no me correspondió. Y hay personas que por ese saludo que no diste, se van de la iglesia. Sí, sí, Así sí. de sencillo. ¿Me entendés? Amén, Entonces, amén. si nosotros multiplicamos esa actitud de arrogancia, de orgullo, que es lo que más lastima dentro de la iglesia, el orgullo y la arrogancia es la contraparte de la humildad y la misericordia que Dios nos ha pedido como iglesia. Hay Si otra, vos hay, no mostrás amor, si vos, a ver, perdón, hay otra clase de hermano ahí que tú dices, que es aquel de que quiero a que ver. todos me vengan a saludar. Yo no salgo a saludar a nadie. El que me quiera hablar, que me venga a hablar a mí. Aquí, yo de aquí no me muevo. Pero Correcto. si hay un Es esa corazón para ir a oveja débil. saludar a los... Correcto, si hay un corazón para ir a saludar a los líderes. Pero del pueblo yo no me quiero relacionar con nadie, porque yo soy mejor. Correcto. Wow, sí, pasa eso. Entonces, sí, hay un sinfín de situaciones donde vos das a demostrar tu debilidad como oveja y tu falta de madurez. De hecho, Pablo, creo que a los Corintios les escribe y dice, hey hijos, ustedes ya deberían de estar comiendo comida sólida y resulta que hay que estarle dando lechita, hay que estarle dando todavía alimento de bebé porque no crecían y no maduraban. Entonces, hay personas que se han molestado conmigo porque estuvieron enfermas y yo no las visité o no les hablé. Y te voy a decir algo, puede suceder que jamás me di cuenta que estuvieron enfermos. Correcto. Pero la Vale. mentalidad de la gente es así, la debilidad, la inmadurez es así. Ahora, ¿cómo debe tomar, qué actitud debe tomar este otro grupo de personas que es lastimada por la iglesia? Cuando no es capricho mío de irme, sino que de verdad me han lastimado. ¿Qué es lo que debo hacer entonces yo como oveja a la que la otra más fuerte abusó? ¿Verdad? Me trató mal, me ofendió, me lastimó, qué sé yo. Sucede dentro de la congregación. Claro, claro. Claro que sí. Entonces, hay que tener bien en claro esto. Yo creo que lo ideal, el pensamiento ideal sería que nuestro ministerio es un ministerio sacrificial como el de Cristo. Sacrificial en muchos sentidos, ¿verdad? Pero en esta ocasión, darte por los demás. ¿Vos te imaginas a un Cristo Mesías, a un Rey de Reyes? ¿Te imaginas al hombre en la tierra con el poder de desatar los ejércitos celestiales y no hacerlo? Wow. Por humildad, soportar una bofetada, Y no hacerlo. soportar que un soldado romano traiga el látigo y lo golpee. ¿Te lo imaginas siendo clavado en la cruz del Calvario? Entonces nosotros perdemos de vista ese sentido sacrificial que el Señor nos pidió. Y no estoy hablando de tu integridad, de tus derechos, estoy hablando de tu ministerio. Si te vas a entregar al Señor a servirle a Él, vas a ir con conciencia que vas a servirle incluso a tus propios enemigos. Jesús nos enseñó y nos dijo, ¿qué provecho tiene para ustedes amar a la misma gente que los ama? Claro. Sorprendan amando a sus enemigos. La gente que habla de ti en la iglesia, la gente que te traiciona en la iglesia, la gente que te critica en la iglesia, es gente que va a existir
en cualquier congregación. En cualquier congregación. Cometemos un error creyendo que aquella congregación va a ser mejor. Yo creo que esa es una lucha que debemos afrontar personalmente para llegar a crecer y madurar ministerialmente. Tenemos que aprender, o escúchame, la fuerza, hay varias dimensiones de fuerza de las que el Señor habla o de las que podemos encontrar en la vida. Y la fuerza nosotros la relacionamos con la resistencia más que todo, de cuánto peso podés levantar, qué tan fuerte eres. Entonces te imaginas a Popeye, te imaginas a Bam Bam, qué sé yo. Y para nosotros eso es fuerza. Pero fuerza también es la capacidad de resistir algo que viene para destruirte, pero lo convertís en algo positivo. Eso es un secreto que solo los verdaderos hijos de Dios pueden conocer, Alexander. Un mal que se convierta en un bien solo sucede en los hijos de Dios, gente que tienen visión y mentalidad. ¿Te imaginas a Pedro? Cuando Pedro traiciona a Jesús, fue un dolor amargo. Entonces, sorprendentemente, vemos cómo Pedro, bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu, puede convertir un error garrafal en una bendición enorme. ¿Te imaginas a un tipo en el inicio de la iglesia ganando 3,000, 5,000 almas? O sea, es una cosa impactante. Entonces, el punto aquí es cómo nosotros tenemos que aprender a ver incluso los errores de la gente. Hay algo que yo te voy a compartir por experiencia. No sé por qué Dios en el transcurso de mi vida me ha hecho acercarme o ha acercado a mí a las personas más difíciles de los grupos donde yo he compartido, hablando de la iglesia. Okay. He tenido una atracción por personas con las que nadie quiere estar, con las que nadie quiere convivir, porque son las personas difíciles del grupo. Ahora, a estas alturas de mi vida, yo me doy cuenta que haber tratado con ese tipo de personas tantas veces llegó a desarrollar en mí un grado de tolerancia, un grado de comprensión y una manera quizás más efectiva de tratarlos. Entonces, Okay. no entiendo el punto de la gente en la iglesia discriminar a alguien o hacerla a un lado a una persona porque la consideran difícil, porque el carácter, porque es insoportable, porque es desagradable. Ahí hay algo muy importante y tú como pastor me vas a responder una de las grandes preguntas que tienen todos. Cuando ha sucedido un problema entre un miembro y otro miembro y ha sido algo muy difícil, muy duro, en ese momento viene el pastor y comienza a predicar sobre el perdón en la iglesia. Y sobre el perdón, y vienen estas dos personas y se perdonan. Pero hay algo que está en la mente del miembro, y usted quien me está escuchando no me va a dejar mentir, que muchas veces decimos, ok, lo perdoné, pero ahora lo voy a tratar de lejos porque ese hermano para mí es dañino, porque yo no puedo convivir con él. O sea, yo no tengo nada con nadie, pero no comparto con él tampoco. No comparto porque la verdad no me llevo con lo que él piensa, con lo que él dice, y eso no me lleva, llega un momento que a la hora de saludarse también esquivamos a la persona para saludarla, a la hora de hacer un gesto amable, ignoramos o la ponemos de último a esa persona, pero ya perdonamos, pero ya estamos bien y no ha pasado nada. Entonces, generalmente un pastor predica o un líder o cualquier persona dice, ok, entonces es sabio perdonar y no volver a caer en lo mismo. Usted se tiene que apartar, está bien que se aparte, y ese está bien que se aparte en mí y en la palabra del Señor yo no lo encuentro. Para mí el perdonar es volver a construir esa amistad. Es volver a comenzar otra vez de nuevo a intentarlo. Porque ahora imagínate que el matrimonio venga y se perdone, pero ahora tú duermes en una cama y yo en otra. Pero somos un matrimonio. Un matrimonio lo vuelve a intentar todos los días, todos los días, todos los días. Exactamente. ¿Qué está pasando con ese miembro? O con nosotros los miembros, me voy a meter yo ahí, con nosotros los miembros en los que decimos, perdonamos, pero ya no me junto con él porque me hace daño. Sí, no. Yo creo que el Señor
las sorpresas más grandes que te va a dar en la vida, de las enseñanzas más grandes que vas a tener, es el hecho de que un día tengas que ayudar a esa persona que te traicionó. Que el Señor te ponga como un medio para bendecir a la persona que te hizo mal dentro de la iglesia. Ese es el chiste. Ese es el chiste. No que nosotros nos apartemos, porque escúchame, no nos absorbe el pensamiento secular del mundo gentil. Y ese pensamiento es ese precisamente, yo perdono, pero no olvido. Ese no olvidar te hace una brecha, te hace un espacio gigantesco entre la persona y tú. Lo que quiere decir que no van a volver jamás a establecer esa relación que tenían. La escritura no nos enseña eso. Ahora, yo me acuerdo que estuviste por mucho tiempo dedicándole el tiempo a la armadura de Dios, ¿te acordás? Correcto, sí, sí. Espacios que tenías hace tiempo. Entonces, resulta que lo que a mí la Biblia aconseja es los conflictos de una manera carnal, de una manera personal, no de una forma espiritual. Correcto. Entonces, no sé, te digo, no sé por qué la gente tiene la tendencia o tenemos la tendencia a tomar esos estímulos negativos externos para que nos afecten a nosotros internamente. Eso contradice los principios bíblicos. Para tratar un conflicto, Alexander, debes de entender que es tu interior el que tiene que afectar el exterior. Entonces vas a dejar que las cosas te lastimen y te arrastren hasta donde permitas. Si vos mirás todo esto con una visión espiritual, ¿verdad? Vas a cambiar tu percepción, vas a cambiar la manera de ver al hermano y vas a cambiar la manera de tratar el conflicto. Eso sería lo ideal, eso sería perfecto que lo pudiéramos poner en obra. Entonces, esa armadura de la que estamos hablando te capacita para que las cosas no te entren más allá de donde deben. Para eso también te sirve. Y ahí tenés pues la fe, tenés el evangelio, tenés la palabra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que eso es lo importante, que consideremos nosotros que Dios nos ha dado los recursos para poder tratar con gente conflictiva, para poder tratar conflictos y poderlos solucionar dentro de la iglesia. Que tengamos nosotros ese panorama bien claro, que vamos a encontrar conflictos todo el tiempo en cualquier congregación, que debemos de tener nosotros entonces los recursos y la manera para poderlos abordar y poderlos tratar y poderlos superar. Eso creo que sería el llamado a reflexionar de esta tarde. Pastor, hay mucha tela que cortar en este tema, y para toda nuestra audiencia, yo creo que es la segunda vez, hay un tema que vamos a decir, continuará porque en realidad el tiempo se nos ha cortado, pastor, y yo quiero hablar de aquel cristiano que también ya tenemos años de estar en la congregación y seguimos esperando tener una congregación para avivarnos. Y resulta que ahora, porque no hay congregación, tampoco me avivo. Entonces resultó que no iba a la iglesia porque un hermano me daña, y Dios es tan maravilloso que ahora nos trae la iglesia a la casa, pero aquí tampoco lo busco. Entonces podemos darnos cuenta que eran muchos pretextos. Esta historia continuará, como dicen en algún momento. A mí me gustaría comenzar a cerrar esta primera parte. Lo vamos a poner como primera parte, pastor, y para todos los que nos están escuchando, la próxima semana vamos a seguir con el tema. Así que a mí me encantaría, pastor, que tú cerraras con aquellas personas que nos están escuchando, con aquel cristiano que nos está oyendo, o con aquel inconverso que le teme llegar a una congregación porque se va a encontrar estas situaciones. Correcto. Ok, oremos entonces por todas esas personas que de alguna manera Dios les está tocando su corazón esta tarde con este tema, o en este momento con ese tema, y saben que tienen que enfrentarlo y obedecer. Entonces, oremos para que Dios los mueva a obediencia, es decir, que podamos resolver conflictos, que podamos perdonar, restablecer relaciones que se han roto en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. Amén. Oremos. Padre, esta tarde venimos delante de ti, Señor, primero agradecidos por tu bondad, tu misericordia, tu amor, que no se termina para nosotros. Y, Señor, esta tarde, Padre, quiero orar especialmente por corazones. Hay una cantidad de corazones
que hasta el día de hoy van arrastrando, Señor, conflictos que vivieron dentro de una comunidad cristiana, dentro de una congregación. Lastimados al punto de no querer ni siquiera saber de una iglesia. Esas heridas, Señor, que son tan profundas, han tenido una razón de ser. Pero en medio de nuestras emociones y en medio de la crisis que hemos vivido, no hemos tenido la capacidad de ver que de una cosa tan tremenda y dolorosa puede salir una bendición para nosotros. Yo oro por corazones lastimados en la iglesia. Oro por esas personas que el pastor los lastimó, los ofendió. Muchos de ellos han sentido que desde el púlpito el pastor les lastimó, habló de ellos, que sus líderes que debieron darle ayuda, protección, fortaleza, al contrario de eso, lo traicionaron, hablaron mal. Esos corazones, Señor, necesitan, Padre, que tu Espíritu Santo venga y consuele. Esta tarde, Señor, muévelos a obediencia, a ceder, a entender que tú mismo tuviste que enfrentar lo mismo y en dimensiones todavía mucho más grandes. Trae sanidad a tus hijos, trae sanidad a tu pueblo. No es justo, Señor, no es correcto que por un conflicto así nosotros estemos negándonos a la bendición de servir, a la bendición de ministrar y ser ministrados, a la bendición de aportar, de dar nuestros talentos, de dar nuestros dones y ministerios. Señor, eso es un gravísimo error. Por eso pedimos esta noche que tú, Señor, resuelvas, toques a esas personas, traigas sanidad, Señor, y bendigas a tu pueblo, que nos estreches con ese vínculo perfecto que es el amor, Señor. Eso te pedimos esta tarde para tu iglesia, Señor, en general. Gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastor. Me gustaría que te despidieras de la audiencia y que les comentaras que hay una segunda parte de esto, ¿verdad? Perfecto. Entonces, hermanos, primero Dios, la próxima semana podamos tener la oportunidad de seguir hablando de este tema, porque creo que es un tema importante que trae sanidad y trae paz, trae dirección a muchos de nosotros que estamos enfrentando situaciones así. Y yo siempre digo, si no te sirve a ti, te va a servir para ayudarle a otra persona que está pasando por esta situación. Así que los esperamos con Good News siempre, ¿verdad? Alexander Hércules y su servidor, ¿verdad? A la próxima. Estamos. Claro que sí. Esto es Good News by Alexander Hércules. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar acá. Y recuerda, esta es la primera parte. La segunda parte la continuamos la próxima semana. Hasta la próxima.